Cordial saludo. Mi nombre es José Daniel Rincón Silva, perteneciente al curso de Estática y Resistencia de Materiales en el grupo 173, en el cual desarrollamos las actividades colaborativas junto con mi compañero Javier Ramos. En continuación del video de sustentación, seguimos, bueno, a partir de la fase 3, seguimos hallando los nodos. Para hallar cada nodo se sabe que es importante el diagrama de cuerpo libre. Bueno, ¿por qué es importante? Porque a través del diagrama sabemos qué datos se van a utilizar para hallar cada nodo gemelo. Seguimos con el nodo K. Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ya sabemos que utilizamos CK, KS y LK. KJ, perdón. Entonces vamos a hallar KJ y CK. Como se sabe, en Y en X. Comenzamos en X. Decimos BK por coseno de 25 menos LK más KJ es igual a 0. Se realiza el despeje para encontrar KJ. Entonces decimos que 8,63 por 25 por cos de 25 grados menos 39,3 más KJ es igual a 0. Se despeja y se encuentra KJ. Bueno, es importante, como les decía, porque estos valores ya se hallaron anteriormente hallando los nodos. Anteriormente ya se tienen los valores aquí escritos y se despeja para encontrar el siguiente. Bueno, seguimos. En Y decimos BK por el coseno de 25 más CK es igual a 0. Se despeja 8,63 por seno de 25 más CK es igual a 0. Se despeja para hallar CK y se dice que CK vale 3,65 kilonewtons. Y tenemos que KJ es igual a 31,3 kilonewtons y CK es igual a 3,65 kilonewtons. Seguimos con el siguiente, con el nodo C. Importante, diagrama de cuerpo libre. Seguimos utilizando los datos que nos da el diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hallar CD. Entonces decimos que en Y decimos que BC por el coseno de 25 son los mismos datos que tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, más CD por el coseno de 25 más CJ por el coseno de 43 es igual a 0. Se sigue el mismo procedimiento de despeje también en Y. Se dice que CD por el coseno de 25 menos BC por el coseno de 25 menos CK por 7,3 kilonewtons por el seno de 43. Listo, se sigue realizando el despeje para encontrar CJ y CJ y CD, los nuevos gemelos, equivaliendo que CJ es igual a menos 10,7 kilonewtons y CD es igual a menos 25,9 kilonewtons, todo a través del despeje y gracias al diagrama de cuerpo libre de cada nodo. Seguimos con el nodo D. Lo mismo, diagrama de cuerpo libre, los datos en el nodo. Ya sabemos que vamos a encontrar nuestros nodos. Entonces en X utilizamos CD por el seno de 60 más DE por el seno de 60 es igual a 0. Se tiene que DE es igual a CD es igual a menos 25,9 kilonewtons. Listo, en Y se tiene que 7,3 kilonewtons menos DJ por el coseno de 60, que es nuestro ángulo, menos DE por el coseno de 60 es igual a 0. Se despeja, se cambian valores, se sigue despejando y se tiene que DJ en Y, ya sabemos en Y, plano cartesiano, YX, se tiene DJ
es equivalente a 18,6 kilonewtons. Seguimos. Al tener ya todos los valores de los nodos gemelos y de nuestros nodos a través de el desarrollo, se llevan estos datos a una tabla de resumen, donde se tienen los dos nodos gemelos y los valores que tenemos. Entonces ya tenemos valores, digamos, cuando son negativos en compresión, cuando son en cero es un amarre y cuando tenemos los valores son en tensión, positivos son en tensión, negativos compresión, positivos tensión y valores ceros, nulos, o sea, es amarre, son amarres. Entonces tenemos ya a partir de, digamos, de todo lo que ya se desarrolló, de hallar los nodos, ya se tiene efectivamente todos los datos y se organizan en una tabla para, digamos, conocer los valores de la fuerza que se ejerce el nodo gemelo, bueno, en cada, digamos, en la cercha, y qué fuerza se ejerce, si es de tensión, compresión o si es un amarre. Estos fueron los valores que se hallaron, se organizaron y se hallaron estos valores. Ahora seguimos para hallar el método de secciones. Bueno, se aplica sumatoria de los momentos alrededor de B, nuestro nodo B. Bueno, y se tiene la siguiente fórmula para un despeje de LK, el nodo LK. Bueno, se tiene 2 metros. ¿Por qué 2 metros? Porque se dice que nuestra cercha está formada por 6 tramos que equivalen 2 metros. Bueno, se tiene el diagrama de cuerpo libre. Como se explicaba anteriormente, el diagrama de cuerpo libre es importante porque son los datos que se van a tomar para hallar el respectivo, digamos, no es lo que se quiere, lo que se desea, a través del diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos 2 metros por 3,65 kilonewtons más 0,932 por LK, que es el que vamos a despejar, menos 2 metros, que era, digamos, la longitud de que se tiene, que es de, digamos, de los tramos, que son 6 tramos que quedan 2 metros por 21,9, que es lo que tenemos acá. Se hace respectivo despeje. Se hace respectivo despeje y se tiene que LK equivale a 39,16 kilonewtons y que es de tensión. Es tensión. Ya tendríamos nuestro método de sección desarrollado. Continuamos con la fase 4. Ya he explicado los temas de la fase 3, ya sabemos, ya tenemos nuestros valores de los nodos y el método de secciones. Seguimos a la fase 4. En la fase 4, evaluación del diseño. ¿Qué se hace? Se calculan y clasificaron los esfuerzos normales en cada una de las barras de la estructura. Se hizo verificación aplicando el criterio del valor de la seguridad del perfil estructural. En el ejercicio nos dan que digamos, nosotros tenemos los datos de cercha y los datos que se van a trabajar. Se dice que es un perfil de acero A36 con ángulo de piernas iguales de L64 por 64 por 9,5. Este es la cercha que tenemos, la cercha que se tiene. Listo, entonces aquí tenemos lo que les explicaba. Ya se tiene la tabla, digamos, la tabla de resumen de donde están los nodos gemelos, las fuerzas que equivalen y si esos es de tensión o si los mismos son tensión o compresión. Listo, primero, calcular el esfuerzo normal para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como tracción o compresión. Presentar los valores de esfuerzo en una tabla resumen. Esta es nuestra tabla resumen que se elaboró. Entonces, a partir de lo que nos dijeron en el ejercicio, en la tabla del libro guía encontramos
los valores a través de lo que se nos da, de los datos del perfil de acero estructural A36 y sus longitudes. Nos dan la masa, el área. Bueno, nos dan los valores ya en la tabla destinados. Entonces ya sabemos que a partir de las fórmulas que utilizamos para hallar los respectivos digamos, nodos, fuerzas, tensión, área, esfuerzo normal y longitud. Esas fórmulas se utilizaron también del libro guía. Digamos, aquí se utilizaron los mismos valores que se tenían en la tabla, en la primera tabla. Se tiene ya el perfil del área, que para todos los elementos es igual, y se halla el esfuerzo normal a partir de la fórmula. El esfuerzo normal a partir de la fórmula, que nos dice que es la fuerza sobre el área del perfil, la fuerza de kilonewton sobre el área del perfil. Entonces ya tenemos la área del perfil y la fuerza. Es ir haciendo para cada elemento, haciendo la respectiva fórmula y pasando los datos. Siguiente, calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de armadura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor a 3,0, se debe mencionar el elemento, presentar los valores de los factores de seguridad en tabla resumen. El mismo procedimiento. Entonces, a través de nuestro libro guía con los datos que nos dieron, que digamos que el material es en acero, en base a estos se pasan también a nuestra tabla de resumen y como nos decían, primero vamos a hallar los elementos de tensión. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Que los elementos de tensión se debe hallar en cuenta la resistencia de fluencia para hallar su factor de seguridad. Entonces lo mismo, a través de los valores que ya nos dieron. Entonces lo que hacemos aquí es dividirlos. Aquí solo en esta tabla solo se van a poner los elementos de tensión. Entonces ya tenemos el área. Entonces también vamos a hallar el esfuerzo admisible. Como les decía, ya se tenían los datos, digamos, es la fuerza en kilonewtons sobre el área del perfil. Entonces es aplicar la división. Entonces fuerza sobre el área del perfil. Y se va a tener el esfuerzo admisible. Ahora el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad se tiene la fórmula, también es el mismo proceso. Es la división. El factor de seguridad decimos que es la resistencia de afluencia, que ya se tienen los datos, sobre el esfuerzo admisible. También se aplica la división y se va pasando los datos a nuestra tabla resumen. Seguimos. Ya digamos, ya se termina toda la parte en tensión, en los factores de seguridad para barras en tensión. Entonces es aplicar las fórmulas, aplicar estas fórmulas teniendo en cuenta los valores que nos dicen las tablas del elemento que se va a usar y las longitudes del perfil. Siguiente. Factores de seguridad para barras en comprensión. Entonces, ¿por qué solo comprensión? Porque ya hallamos para tensión. Entonces, de acuerdo al ejercicio nos indica que la construcción con perfil de acero estructural A36 de ángulo de piernas igual es L64 por 64 por 9,5. Entonces también debemos ir al libro guía y encontrar
los valores que